Te vas a pasar de monotributo a IVA responsable inscripto. Vamos a ver qué tenés que pagar y cuáles son las nuevas declaraciones juradas que vas a presentar. Vas a dejar de pagar monotributo para empezar a pagar autónomos. Monotributo se pagaba mes actual y más o menos el 20 de cada mes. En cambio, autónomo se paga mes vencido. Es decir, por ejemplo, me doy de alta ahora en agosto, lo voy a pagar recién en septiembre y los primeros días de septiembre. Así que agendate este primer nuevo vencimiento que alrededor del 5 de cada mes voy a estar pagando autónomos. No incluye la obra social, así que si venías usando la obra social de monotributo, vas a tener que contactarlos para ver si pagando una diferencia podés seguir usando el servicio. ¿Cómo se paga? De la misma manera que se paga el monotributo, con BEP, con QR, desde billeteras virtuales, desde el banco. Algunas tienen la opción de, poniendo solamente el número de quit, poder pagar autónomos. Y el importe se actualiza más frecuentemente, aumenta más rápido que monotributo, que generalmente es cada 6 meses. Vamos a ver las declaraciones juradas. Excepto que haya sido régimen simplificado, no va a cambiar ingresos brutos. Probablemente seas contribuyente local o convenio multilateral, la declaración jurada es la misma. La única diferencia es que, como ahora vas a emitir facturas A y B, que tienen neto e IVA, el impuesto lo vamos a calcular por sobre el neto. En caso de la factura C, era por sobre el total. Ahora después vamos a retomar igual el tema de la facturación. Ahora sí, la primera nueva declaración jurada que seguramente tengas que hacer es el libro IVA digital. Las sociedades comerciales tienen libros impresos, pero en el caso de los autónomos, este libro IVA es digital, donde se detallan todas las operaciones de ventas y de compras que vamos a usar para hacer la liquidación del impuesto a las ganancias. En el caso de las compras, puedo tomar compras de IVA del mes en curso o de meses anteriores, pero no de meses posteriores, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora estoy en agosto, estoy liquidando julio, puedo tomar facturas de julio, de junio, de mayo, incluso de años anteriores. Si recién te estás inscribiendo a IVA, en realidad tenés un límite para tomarte facturas para atrás, que después lo vamos a ver. Si ya estabas inscrito en IVA, podés tomarte facturas anteriores. Y la otra salvedad que quiero hacer acá es que es importante revisar y ver si tengo factura C. Si le voy a comprar algo a un monotributista y me ofrece factura C, la tengo que aceptar igual, porque si bien no va a descontar del IVA a pagar, sí me va a servir para impuesto a las ganancias, que vamos a ver al final. El libro IVA digital no arroja saldo a pagar, pero sí la declaración jurada de IVA. Tenemos facturas A y facturas B. Tengo que tener cuidado que cuando las confecciono, la factura A le pongo el neto y luego el IVA, pero en las facturas B pongo el total, tengo que elegir la alícuota de IVA, si no me va a salir como exento o no grabado. Así que selecciono la alícuota. ¿Y qué alícuota tengo que elegir? Generalmente es el 21%. Puede ser otra, tenés que verlo con tu contador en función de los bienes que vendas o de los servicios que prestes, cuál es la alícuota correspondiente. Algunas cosas de tecnología, por ejemplo, van al 10,5, pero el ejemplo que vamos a ver ahora, vamos a tomar el 21%. Y acá tenemos un nuevo vencimiento que tenés que agendar, más o menos alrededor del 20 de cada mes. Tengo que presentar el libro IVA digital, la declaración jurada del IVA y, en caso de que arroje saldo a pagar, el pago. Empieza a vencer a partir del 18 de cada mes, dependiendo de la terminación del número de quit. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el IVA a pagar. Por ejemplo, emito una venta o ventas, el total de 1.210.000 pesos. El neto, o sea, si le saco el IVA a ese 1.210.000 pesos, el neto es de 1.000.000 de pesos. A ese 1.000.000 de pesos le aplico la alícuota, que es el 21%, y me da 210.000 pesos. ¿Cómo traduzco esto? Es que yo a mi cliente le vendí, el cliente me paga 1.210.000 pesos, pero de ese total, 210.000 no son míos, son para la AFIP. Es decir, que al mes siguiente yo a la AFIP le tengo que dar los 210.000 pesos. Actué como intermediario, ¿no?, de este impuesto. Pero, si tuve compras con IVA incluido,
Por ejemplo, yo acá puse compras de insumos. Esto lo puse a propósito. ¿Por qué? Porque no todas las facturas A las puedo tomar en el IVA. Ejemplo, si yo vendo ropa, no me puedo tomar la factura A de las compras de comida del supermercado, porque no está directamente asociado a la actividad. Todas las facturas que tome tienen que tener relación directa con la actividad principal que tengo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en- recibo una factura de compra y el IVA de esa factura de compra es 168.000 pesos. Es decir, que voy a hacer 210.000 pesos menos 168.000. Si venías presentando declaraciones juradas de ingresos brutos, quizás hayas escuchado hablar de o ya hayas tomado retenciones o percepciones, porque estamos operando con un agente de retención o percepción. En el IVA es exactamente lo mismo, así que si tengo, las resto del IVA a pagar. Entonces, vamos a suponer que me retuvieron 10.000 pesos. Entonces, al mes siguiente, cuando confecciono la declaración jurada, es 210.000 pesos menos 168.000 menos 10.000 pesos. Entonces, mi saldo a pagar es 32.000 pesos. Esta cuenta es fundamental. Si es necesario, pausa el video, volvé para atrás y anótalo. ¿Por qué? Porque ahora vas a estar pagando nuevos impuestos, tanto IVA y ganancias que vamos a ver después. Así que esto puede hacer que tengas que modificar tus precios, ¿sí? Para que puedas afrontar esos costos. Y también para que tengas noción de cuánto vas a pagar al mes siguiente. Y el contador no te sorprenda diciendo, tenés que pagar 500.000 pesos. Y no, ¿cómo puede ser? No, tener aunque sea un cálculo aproximado, también como una forma de cruce, ¿no? Porque, bueno, uno puede no estar tomando todas las compras o no todas las ventas o quizás haya notas de crédito, entonces para chequear antes de presentar la declaración jurada que el importe sea correcto. Si te estás pasando voluntariamente de monotributo a IVA, tenés algunos beneficios, la reducción del saldo técnico. Ojo con esto porque va a ser a partir del año siguiente. O sea, yo me estoy dando de alta en IVA ahora, por ejemplo, agosto 2024, este primer beneficio de reducción del saldo, primero el 50%, después el 30%, después del 10%, me corre a partir del 2025. Ahora, el segundo beneficio sí lo voy a usar enseguida. Esto una vez que me inscribo a IVA lo tengo que pedir, no es automático, que es la posibilidad de tomarme las facturas de los últimos 12 meses. ¿Qué pasa? Desde que está esta transición, los que hacen factura A no solamente pueden hacerlo un responsable inscripto, sino también un monotributista. ¿Por qué? Porque así, si después el monotributista decide pasarse IVA o se tiene que pasar porque supera los topes, puede tomarse el IVA de esas facturas, ¿sí? Así que tenedlo en cuenta, cuando emitas facturas, si el receptor es un monotributista, podés hacer una factura. Y para los demás, bueno, y para un IVA responsable inscripto. Y para los demás va a ser una factura B. Así que me puedo tomar el IVA de estas facturas desde el mes que me inscribo, 12 meses para atrás. Si no las tenés las facturas, no te preocupes, la mayoría se pueden descargar de AFIP. Y después también las voy a tomar para impuesto a las ganancias. En el IVA voy a tomar el IVA y voy a usar el neto. Ahora vamos a ver cómo se calcula para impuesto a las ganancias. Este es el impuesto más gravoso, más complicado de calcular. Acá lo vamos a ver a muy, muy grosso modo, ¿sí? Es una declaración jurada anual, se presenta recién a mitad de año del año siguiente, es decir, yo me inscribo ahora, nuevamente, agosto de 2024, esta declaración jurada la voy a estar presentando a mediados del 2025. Muchos contribuyentes se olvidan de impuesto a las ganancias y se asustan cuando les decimos cuánto tienen que pagar, porque como se presenta una vez por año, pasa esto. En el caso de que es saldo a pagar, se tienen que pagar después anticipos, son 5, por ejemplo, me dio 100.000 pesos de saldo a pagar, voy a pagar 5 anticipos de 20.000 pesos. Así que el contador, a partir de 2 meses después de la presentación de la declaración jurada, te va a generar un BEP para que puedas pagar el anticipo. ¿Cuánto se paga de impuesto a las ganancias? En realidad no es una alícuota fija porque esto se pone en una tabla, una parte se le aplica un importe y a la restante se le aplica una alícuota en función de una diferencia. Es medio complicado lo de la tabla, pero para que sea así a grosso modo y más o menos entiendas cómo funciona,
Se dice que es el 35%. El 35% en realidad es la alícuota máxima, de la diferencia entre las ventas y las compras. O sea, de lo que gané, le aplico el 35%. En el ejemplo anterior, yo había dicho que teníamos un neto de 1.000.000 de pesos, porque no voy a tomar el IVA. El IVA no es ganancia, el IVA se lo di a la FIP. Y las compras netas fueron 800.000 pesos. O sea que 1.000.000 menos 800.000 pesos me da que gané 200.000 pesos. Esa fue mi ganancia. Pum, le aplico el 35%, eso me da 70.000 pesos. Esto es para que entiendas cómo funciona, porque en realidad, ahora, en el periodo actual, ganancias menores a 3 millones de pesos, las deducciones se consumen en el impuesto a pagar y no te va a dar a pagar. ¿Qué son las deducciones? Bueno, tenemos deducciones generales y deducciones personales. Cuando llega el momento de hacer la liquidación o estamos haciendo los precierres, te vamos a mandar un listado de deducciones. Acá puse algunas que son las más comunes: alquileres, hijos menores de 18 años, cónyuge, seguros, autónomos, siempre y cuando lo tengas pago. La obra social, te la puedes deducir de impuesto a las ganancias. Si tenés empleados, también los sueldos los tenés que deducir. O sea, de esos 200.000 pesos que te dio de ganancia, quizás el ejemplo es con un número muy chico, pero bueno, para que se entienda tenés que restarle todo esto. Y también te vamos a pedir eh, los saldos en tus cuentas bancarias, en las billeteras virtuales, si tenés un plazo fijo, fondos comunes de inversión, CDRs, bonos. Bueno, todo eso se informa en la declaración jurada de ganancias. También se informa si tenés casa, un departamento, cochera, auto, moto, si compraste o si vendiste en el periodo, ¿sí? Es complicada la declaración jurada. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que puede pasarte que te dé mucho a pagar y no puedas afrontar ese costo. Por eso es muy importante no esperar hasta mediados del año siguiente, sino ir chequeando, porque la declaración jurada de ganancias es una extensión de la declaración jurada de IVA. Así que es importante ir chequeándolo regularmente. Y a más tardar en diciembre, ya ver cómo va dando, para ver si necesitas más ventas o cargar más gastos. Hay que tener mucho cuidado con los gastos. Los gastos puedo incluir la factura C. No todas. Hay un criterio para tomarme la factura C. Por eso es muy importante que pidas igual aunque operes con un monotributista. Yo no puedo presentar mi declaración jurada de ganancias si informé más gastos que ingresos, porque AFIP va a suponer que tengo ventas que no facturé y puedo llegar a tener problemas. Así que hay que tener cuidado en la relación ingresos-gastos. No te preocupes, de eso se tiene que encargar el contador y te tiene que orientar para ver qué estrategias vas a seguir, ¿sí? Por eso es importante una buena planificación fiscal de todos los impuestos de ingresos brutos, de IVA y de impuesto a las ganancias.